Buenos días, estamos continuando con nuestra serie que es el arte de ser prójimo y el tema para hoy es cosas sencillas en las manos de un Dios poderoso. Y el texto es de Juan capítulo 6. Algún tiempo después Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades. Y mucha gente lo seguía, porque veían las señales milagrosas que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esa gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con un salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. La palabra de Dios. Es demasiado, es imposible, yo no puedo hacerlo. Yo recuerdo pensar así en mi primer día de high school. Tomé el bus a la escuela y entré al edificio de 2,000 estudiantes. Y era muy estresante tratar de buscar todas mis clases y encontrar un amigo con quien podría almorzar. Y más, conocer todos mis maestros y aprender más de mis clases, ir al entrenamiento de fútbol. Me sentí por un momento que yo no puedo hacerlo. Quiero abandonar el high school y quitarlo y hacer algo diferente con mi vida porque es demasiado grande por mí. Tengo tanta miedo y es imposible. Y todos nosotros, pues hemos sentido así. En un punto de nuestra vida. Y yo siento así también. Cuando leo las palabras de Jesús, el mandamiento de amar a su prójimo. Y cuando yo pienso en mi vida y las cosas que debo cambiar y las personas con quien debo conectar, me parece imposible ser un buen prójimo. Es demasiado. Y en nuestro texto los discípulos afrontaron una situación que parecía imposible también. Había una gran multitud y ellos estaban siguiendo y escuchando a Jesús. Y más, pues fue el tiempo de la Pascua judía, en donde toda la familia estaba visitando. Y se acerca el tiempo para cenar. Y no podía manejar a McDonald's o algo así para comprar hamburguesas. No, mucha de la gente vivía muy lejos y todos tenían que comer. Entonces Jesús pregunta:
¿qué vamos a hacer? Y Felipe responde, pues como yo respondería, yo no sé, hay demasiada gente, no tenemos ningún dinero, no tenemos ninguna comida. Y si Felipe pues era muy realístico sobre la situación, o si él estaba pecando por dudar el poder de Jesús en esa situación, yo no sé. Pero yo sé que en mi vida he dudado la capacidad de Jesús para proveer. Y especialmente porque estamos en este tema de amar su prójimo. Cuando se trata de ser prójimo, todos nosotros dudamos la capacidad de Dios para proveer éxito. Éxito por nuestros esfuerzos. Y en otras palabras, eso quiere decir que dudamos la capacidad de Dios para usar lo que nosotros tenemos para ofrecer, para usar nuestros talentos, para servir a nuestro prójimo. Sería como si en nuestra historia, si ese chico nunca ofreciera sus 5 panes y 2 pescados, porque ¿qué sirve? No va a hacer ninguna diferencia. Y a veces nosotros pues nos caemos en esa desesperanza cuando se trata de ser prójimo. Por ejemplo, yo no quiero hacer este proyecto para la comunidad porque solo soy realístico sobre mis talentos y sobre nuestra comunidad, y pues parece que otra persona, sería una ayuda más grande. Pero esa es una excusa, ¿no? O el mundo es tan roto, hay demasiados problemas y yo no voy a resolver todos. Entonces, ¿por qué intentarlo? Yo voy a enfocarme en mi vida y evitar los otros problemas de mi prójimo. Amando a nuestro prójimo porque estamos tan distraídos por nuestras inseguridades, por nuestras emociones y sentimientos. Estamos tan distraídos que nos olvidamos el poder de nuestro Dios para proveer éxito en esas situaciones, proveer la fortaleza y las oportunidades, las cosas pequeñas que pueden hacer una diferencia. ¿Y por qué dudamos la capacidad de Dios? Necesitamos leer nuestro texto otra vez, porque vemos que Jesús provee las cosas pequeñas. Fue su plan, porque Él ya sabía lo que iba a hacer. Fue su plan usar esos poquitos pescados y ese poquito pan para proveer por 5,000 personas. Y eso nos dice que a Dios le importan las cosas pequeñas. Dios quiere que nosotros usemos las cosas pequeñas en nuestras vidas para honrar a Él y para servir a nuestro prójimo. No tiene que ser un superhéroe para servir a Dios y al prójimo. Cuando pensamos de las cosas pequeñas que podemos dar, no es imposible, no es imposible. Y quizás no requiere ningún cambio. Puede hacer las cosas que ya hace. Podría ser invitar a alguien a mirar el partido de fútbol contigo. Porque vas a mirarlo por toda manera. Podría ser si te gusta cocinar.
Podría ser cocinar algo para alguien que está enfermo. Si te gusta caminar en las montañas, podría ser invitar a otra persona que parece que necesita una vacación. Dios provee nosotros con oportunidades. Oportunidades pequeñas que pueden hacer un gran impacto a otros. Eso es el próximo espacio. Jesús nos provee con oportunidades pequeñas que pueden hacer un gran impacto a otros. No tenemos que tener miedo de ser involucrado en la vida de nuestro prójimo. No tenemos que sentir que todo depende de mi tiempo, de mi dinero, de mi esfuerzo, de mi inteligencia para resolver todos los problemas en el mundo y salvar el mundo. No, porque Jesús provee. No te preocupas con la grandeza de la tarea, con pues dónde voy a empezar. No, solo usa las cosas pequeñas que Jesús te da y Él proveerá el resto. Y la evidencia por eso está en nuestro texto. Mira lo que Jesús hace. Jesús multiplica los 2 pescados y los 5 panes para proveer por 5,000 personas y más, y más. Ellos tenían, pues habían 12 canastas en el fin. Y es la línea clásica, que para Dios todo es posible. Y es un cliché, pero es muy popular por buena razón. Dios provee más que podemos esperar. Pero yo quiero traer esa línea más cerca a su contexto original. Jesús está hablando con un hombre rico sobre la salvación, sobre cómo entrar a los cielos. Y Jesús habla de la misma tema en una historia, pues muy poco después de nuestra historia. Y Jesús está hablando a esa misma multitud de 5,000 personas sobre la salvación. Y Él nos muestra que Jesús no solo provee las cosas pequeñas, pero las cosas grandes también. Porque Jesús dice a esa misma multitud, dice, ustedes me están siguiendo porque yo les dio el pan. Pero déjenme decirles lo más importante. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre. Eso quiere decir que Jesús provee la salvación para nosotros, la cosa más grande. La salvación, aunque parecía imposible, una situación imposible porque nuestros pecados nos separan de Dios, aunque parecía imposible que Dios amará a alguien como yo, con mi egoísmo y con mis dudas y mi falta de confianza. Pero no le importa, Dios todavía envió su Hijo. Dios proveyó un sustituto para nosotros, para vivir perfectamente en nuestro lugar y confiar en Él en cada situación. Dios proveyó un sacrificio para quitar todo nuestro pecado y morir en la cruz para nosotros. Dios proveyó un rescate de una situación imposible. Y Jesús nos muestra, por resucitar de la muerte, que Él provee la cosa más grande en todo el mundo. La muerte había sido vencida.
El cielo había sido ganado por nosotros. La salvación es nuestra. Jesús provee las cosas grandes. Entonces tomamos esa verdad a nuestra vida, junto con nuestra historia hoy, confiando que si Dios provee la salvación, Dios va a proveer todo el resto. Dios puede cambiar nuestras cosas pequeñas en cosas grandes. En uno de nuestros estudios bíblicos, estamos estudiando un speech o una charla de Pastor Rosenau. Y ese pastor tiene una historia muy linda para nosotros. Él habla de una mujer muy pequeña y flaca, se llama Joanne. Y ella entró en su iglesia algún día. Y estaba ahí por causa de familia, porque la verdad es que ella no había estado en una iglesia desde 40 años. Y su esposa, su esposo, no creía que Dios existe. Pero Pastor Rosenau hace algo pequeño. Él escucha a Joanne, solo escucha. Y cuando el tiempo viene para ser valiente, él les invita a un estudio bíblico. Y es increíble, él no puede creerlo. Pero algunos meses después de oír el mensaje de la Biblia, Joanne y su esposo le contaron que creen en Jesús como su Salvador. Que ellos saben que algún día van a los cielos por Jesucristo. La fe estaba allí por obra del Espíritu Santo en la palabra y 3 meses después de eso, Joanne se muere. Y Dios hizo algo increíble ahí. Él trajo a Joanne del infierno al cielo. Y empezó con algo pequeño. Un pastor escuchando a la historia de ella. No dudes que Dios pueda hacer algo así en tu vida. Que Dios puede usar algo que te parece insignificante, pequeño, como cuidar a los niños de un amigo, o ayudar a alguien a encontrar su vuelo en el aeropuerto, o pagar por el café de alguien. Dios puede hacer algo, usar algo pequeño para abrir la puerta a una oportunidad grande, una oportunidad increíble. Dios quiere usarte como un buen prójimo. Dios quiere usarte para ser una luz en la vida, para que otros vean la promesa de salvación de Dios mediante ti. Dios quiere usarte para cosas grandes. Pero, así como mi primer día de high school, esa voz en tu cabeza va a contarte, no puedo hacerlo, es imposible, es demasiado. Pero escucha la palabra de Dios. Recuerda como aún en una situación imposible, aunque solo había 5 panes y 2 pescados, Jesús provee por 5,000 personas. Recuerda como en una situación imposible cuando afrontado con el poder de la muerte y pecado, Jesús ganó nuestra salvación.
y confía que si Dios puede hacer esas cosas, Él proveerá todo lo que necesita para ser un buen prójimo. Amén.